porque al entrar en esta práctica que fue entregada al pueblo de Israel, entonces también se participa a nosotros, que somos Israel también, a través de Yeshua, HaMashiach. Sobre eso pues, pudiéramos dar un estudio, pero será en otra ocasión. Pero nosotros creemos que en la celebración del Shabbat, sin camisa de fuerza y comprendiendo Yeshua y el Abba Padre, que vivimos en un contexto donde está rodeado de incredulidad, primeramente de legalismo religioso, de dogmatismo, ¿verdad? Y de mundanalidad. Entonces mucha gente ve raro esto, incluso dentro de la iglesia evangélica. Entonces consideran que esto es apostasía, pero lo que estamos haciendo es volver a la senda antigua. Cuando estábamos cantando, yo les decía, colóquense las yemas de los dedos de sus manos en sus frentes, por un motivo. ¿Por qué motivo creen que les pedí eso? A ver, hermano, ¿Qué significa el recibimiento de los demás también? Amén, porque significa que usted está comprometiéndose con los mandamientos del Eterno. Al colocar las 10 yemas de sus dedos, usted se está comprometiendo que en su mente y en su corazón usted va a guardar los mandamientos y va a guardar el Shema, que está basado en Deuteronomio 6 del 4 al 9, y que es la declaración de fe del pueblo de Israel. Deuteronomio 6 del 4 al 9, o sea, de Barim en hebreo, de Barim. No es algo que estemos haciendo extraño, sino que lo extraño es que el que se dice ser pueblo del Eterno no practica estas cosas que están en lo que ellos llaman el Antiguo Testamento, pero que hoy nosotros llamamos la Torá o el Tanakh o las escrituras de los profetas, el Brit Hadashah, que es lo que se ha conocido como el Nuevo Testamento, pero hemos mencionado de que todas estas son terminologías católicas romanas que pasaron a la iglesia protestante, y ha sido un gozo para nosotros el poder celebrar esta fiesta, porque el Shabbat es una fiesta, y dicho sea de paso, es el único nombre que Yahweh ha colocado a los 7 días de la semana, el día de Shabbat. El resto de nombres de las semanas son nombres de dioses greco-romanos. Entonces, y por eso es que hoy nosotros hacemos la diferencia para hacer un lado el greco-romanismo y la religión del mundo, para volver a la senda antigua. Bendito sea el nombre del Eterno. Recordemos de que tanto la iglesia popular, llamada la Iglesia Católica y Apostólica Romana, ha tergiversado los 10 mandamientos. Entonces ellos, en virtud de tener 10 mandamientos originales, ellos han cambiado el mandamiento segundo, que dice: no tendrás imagen, no te inclinarás a ella ni la honrarás. Han quitado, ¿verdad? Han quitado ese mandamiento y han dividido el 10º mandamiento en 2 para sustituir el segundo mandamiento, y eso es un pecado terrible ante la presencia y la palabra que ha sido dada, porque la palabra dice: no añadirás ni disminuirás, ¿verdad? No, esto lo dice tanto en el natural como en el Brit Hadashah, en el Apocalipsis, en el último capítulo, en el 22, dice: si alguien añadiere, dice, palabras a todo esto que está escrito, todas las maldiciones que representadas aquí en este libro caerán sobre él. Entonces, tanto los 2 escritos sagrados, el Tanakh como el Brit Hadashah, entonces enfatizan que no tenemos por qué añadirle ni por qué quitarle a la palabra. Entonces, luego, hablando ya sobre el bando protestante, entonces el bando protestante viene y coarta el 4º mandamiento, o sea, corta el 4º mandamiento, diciendo de que ya no tenemos obligación de celebrarlo, sino que ahora es el día domingo. Pero esto fue una legislación dada
por Constantino y todo su séquito y todos los secuaces religiosos que esperaban grandes prebendas de Constantino. En aquel tiempo ya la iglesia había entrado en un periodo de apostasía, la iglesia, por así decirlo, ¿verdad?, es un término popular en que se conocen a los que adoran a Jesús. Entonces, a partir del 324 después de Cristo se decreta que ya no será el Shabbat judío el que se celebrará, sino el domingo romano, donde se adoraba al dios Sol, para congraciarse con los millones que celebraban esta fiesta pagana al dios solar, porque la religión babilónica está centrada en la adoración de los astros. La religión babilónica está centrada en la religión de los astros. La palabra nos dice que adoremos al creador de los astros, no que adoremos a los astros. Amén. Dice en Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero el mundo ha tomado la creación y los astros para adorarlos y para sacar adivinación y tergiversar el plan del Eterno en cuanto a la creación. Pero ese es otro también estudio, ¿verdad?, muy interesante, porque cuando él dice los cielos cuentan la gloria de Yahweh o de Elohim, se está refiriendo, hermanos, a que en el firmamento hay un mapa del plan redentor. Porque ¿quién creó las estrellas? Dígame, hermano Denis, ¿quién creó las estrellas? Dígame, hermano Denis, ¿quién creó? Elohim. Entonces Elohim, ¿verdad?, Yahweh, bendito sea el Eterno de Israel. Entonces, en las estrellas, cuando David dice los cielos cuentan la gloria de Yahweh, de Elohim, entonces, ¿a qué se refiere allí? Entonces, bueno, se refiere en primera instancia a su grandeza, pero también en que Él ha dejado un mapa. Porque en la enseñanza hebrea, las estrellas son también importantes, porque nos dan un mapa del proceso redentor. Y tenemos una pista cuando los magos, llamados magos, que eran sabios de la dispersión judía, que llegaron a Belén desde Babilonia. Entonces ellos eran gentiles pero judíos dispersos, que habían quedado desde los tiempos de la cautividad babilónica. Entonces ellos posteriormente recogieron la escuela de Daniel, porque Daniel era profundo en las profecías y en las revelaciones, y ellos, a través de todo lo que Daniel enseñó, determinaron las estrellas y sus posiciones y cómo éstas indicaban que el Mesías había nacido ya en la tierra de Israel, y por eso ellos se dirigieron a la tierra de Israel. Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, breve de lo que para el hebreo representa el firmamento. No solo es una creación, sino que es un manto celestial que está escrito por medio de las estrellas. ¿Cuántos alaban el nombre del Eterno de Israel? Así que, hermanos, en esta hora, ¿verdad?, sean bienvenidos a la celebración de esta fiesta. Aquí puse lo que son las principales fiestas hebreas que nuestro Mashiach, Yeshua, celebró desde que nació hasta que partió de esta tierra. O sea que Él nos da la orientación que como yo os doy ejemplo, también vosotros debéis hacer. Y Él participó en la fiesta de Pesach, que es Pascua. Él participó en la fiesta de Hamazot, que es la fiesta de panes sin levadura. Él participó de la fiesta de Habikurim, que es la fiesta de las primicias. Él también participó de la fiesta de Shavuot, que es Pentecostés. Número 5, Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, o el despertar de las trompetas. El número 6, Yom Kippur, que es la fiesta nacional del perdón del pueblo. Y número 7, la fiesta de Sukkot, que es tabernáculo. Cada una de estas fiestas
tienen los pormenores también de el mapa redentor que el Eterno está realizando sobre la tierra por medio de Israel. Y esto nosotros lo encontramos en Levítico 23, ¿verdad? Para los que deseen escudriñar, ¿verdad? Esto está en Levíticos 23. Todas las fiestas ahí las pueden leer, y la palabra de el Eterno especifica de que estas son las fiestas para Yahweh. No dice son las fiestas para Israel, dice son las fiestas de Yahweh. O sea, donde en cada una de estas fiestas usted puede faltar a cualquier culto religioso, usted puede faltar a cualquier denominación, y hasta lo pueden poner hasta en disciplina, pero usted nunca debe de faltar a ninguna de estas fiestas ni ninguna de estas convocaciones que Yahweh ha determinado a su pueblo, incluyendo esta fiesta que estamos celebrando, que es la fiesta del Shabbat. ¿Cuánto alaban el nombre del Eterno de Israel? Amén. Mencionamos que una de las cosas que se nos ha ocultado es que la gran cantidad de milagros que Yeshua hizo, los hizo en Shabbat. Amén. Lo hizo en Shabbat. Si nosotros leemos los evangelios nos damos cuenta, y era día de reposo, y era día de reposo. O sea, eso está constantemente evidenciado en el Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque Yeshua en ninguna manera vino a violentar el Shabbat, sino que vino a darle el justo lugar que originalmente se le había dado, que era el de tener una comunicación con el Eterno en ese día especial, y el de bendecir a su pueblo en ese día, el día de Shabbat. Así que nos gozamos nosotros por estar en esta hora, hermanos, y esperamos que este día y estas oraciones y estos cantos puedan ser de una gran bendición para nuestras vidas. Bendito sea su nombre. Cuando cantábamos también el Shema Israel, hay una bendición muy especial, porque el Shema dice: y estas palabras que hoy te mando hoy, las repetirás a tu hijo al levantarte y al acostarte. O sea que la responsabilidad que nosotros tenemos como pueblo de Israel es que tanto al levantarnos como al acostarnos tenemos que recitar los dichos de la boca de Yahweh de los ejércitos. Y qué difícil se nos hace, ¿verdad? Qué difícil se nos hace poder repetir estas palabras. Y a través de Yahoshua o Josué, el Eterno dijo, ¿verdad? Y estas palabras que yo te mando, ¿verdad? Las estudiarás, dice también. Entonces, y de día y de noche es el mandamiento. Entonces quiere decir que debemos estar en un constante contacto nosotros con Yahweh por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen Baruch Hashem Adonai? Baruch Hashem Adonai. Bendito sea el Eterno de Israel. Bueno, si en esta hora hay algún testimonio, hay algún milagro, alguna bendición especial que hayan recibido durante esta semana, ¿verdad? Decimos a nuestro hermano Harvey, bienvenido, shalom, ¿verdad? Y bienvenido. Bueno, yo le doy primeramente gracias al Altísimo por dar la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Y un privilegio para mí, porque son nuevas cosas que uno va aprendiendo en este camino, y lo principal es agradar al que vive y reina por los siglos. Yo, en primer lugar, pues, primera vez que vengo por acá, siempre me ha gustado a mí las cosas que lo que se habla de Israel, la cultura, lo que en sí, muchas veces uno desconoce muchas cosas, pero bendito sea el Dios. Yo voy a hablar como pero sí, lo que mira es la actitud. Va a ir aprendiendo uno de estas cosas, para la verdad. Yo vine un día de eso porque yo tengo mucho respeto, mucho aprecio y mucho cariño por hermano Edgar.
desde el tiempo, pues lo conozco y pues y la verdad es que me hacía falta verlo. Y esta vez yo vine, estuve platicando con Denis, le digo Denis porque la verdad lo conocí en chiquito y cuando compartía clase en escuela dominical también le daba clase. Y yo andaba con un mal, un dolor en el estómago, fuerte, fuertísimo. Pero era más la necesidad que yo sentía de venir a verlo a hermano Edgar. Y pues vine, pues estuvimos allá un rato, después nos dio la oportunidad de entrar. Y cuando yo salí, pues yo no sentí absolutamente nada cuando llegué a la casa. Y me sorprendió porque estuvimos hablando de las cosas maravillosas que a través de la historia Dios ha hecho por su pueblo Israel. Y yo lo doy como un testimonio porque eso fue lo que me pasó a mí. Y a hablar de la grandeza que Dios tiene para sus hijos y la obediencia que Él tiene para cada uno de nosotros, pues la palabra dice de que si nosotros le confesamos, Él si nosotros le confesamos con nuestra boca, Él escucha todo lo que nosotros hablamos, dice, y dice, el que no se convierte por los hechos, que se convierta por la palabra. ¿Ven? Y el que no se convierte por la palabra, se convierte por los hechos, el testimonio que lo que Dios hizo en mi vida ese día, pues fue algo grandioso. A Él le debo la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Buenas noches. Amén. Una hermana que trabajó con él, creo, o conocida, le decía Shalom, y a él le llamaba la atención eso. Entonces, cuando nosotros hablamos esa terminología que es hebrea, entonces la gente se interesa y ahí comienza el sentir de la búsqueda, ¿verdad?, de las raíces hebreas. Pues la realidad es que nosotros siempre oramos que las plagas, de acuerdo al Salmo 91, estén alejadas, ¿verdad? Que dice, ni plaga tocará. Entonces aquí quiero atacar plagas de ratón, plaga de cucaracha, plaga de alacranes, ¿verdad? Entonces, de serpiente, correcto, de serpiente. ¿De qué? Hormigón, de que no se aguantaban, aleluya. Entonces, y mire cómo Yahweh nos ha limpiado la casa, nos ha limpiado. Y la realidad es que yo debajo de la puerta de atrás, yo pongo un trapo en el borde de la puerta abajo para que no entre ningún animal. Entonces, y en esa especie de trapo, ¿verdad?, yo lo había puesto ahí encima del envase donde estaba reparando ahí el inodoro. Entonces, cuando el niño llega, él me dice, papá, ¿qué estás haciendo? Entonces yo le digo, buenas noches, vaya a acostarse. Entonces, porque ya era muy noche y al día siguiente tenía que ir a clase. Entonces, la cosa que él se queda todavía ahí, ¿qué estás haciendo? Estoy reparando aquí. Y entonces, papá, me hice un huracán, me dice. Sí, pero ¿será que se está equivocando? ¿Está viendo tal vez algo que no hay? Entonces, y así fue. O sea, el trapo que yo agarro para meterlo debajo de la puerta, ahí estaba el alacrán. Yo en un cesto, pues, pero arriba en la tapadera. Entonces ahí fue donde yo lo atrapo al alacrán, ¿verdad? Era uno de los más grandes que hemos agarrado acá. Entonces, y bueno, y se eliminó. Grande, enorme. Entonces, pero vamos a que Shlomo llegue en el momento propicio, porque si no yo no lo hubiera visto. Qué sé yo, me pica a mí, o le pica a él, o le pica a él, ¿verdad? Entonces siempre el Eterno tiene esos pequeños detalles, ¿verdad?, que nos guarda, como lo guarda a ustedes también. Como dice Harvey, conoció a Denis cuando estaba en pañales, ahí un director, ahora ya es un hombre, ¿verdad? De hecho, con trabajo,
con perspectiva de boda, de casamiento. Aleluya. ¿Verdad? Igual, ¿verdad? John también, John, un varón que también se está abriendo en este conocimiento de la Escritura. Y bueno, nos gozamos, ¿verdad? Porque creemos, no como el que dice, para mí todos los días son de milagros. No, entonces estamos contradiciendo lo que el Eterno escribió en su palabra. Este es el día que hace los milagros. Amén. Este es el día que hace los milagros. Entonces, y otra información más, si tal vez no lo sabía Harvey y Dennis, o sea, Yeshua resucitó el día de Shabbat. Él no resucitó domingo. Se ha forzado a creer, pero debido a la enseñanza católica romana, siempre de adoración al Dios Sol. Porque ¿qué significa domingo? Sunday en inglés, día del sol. O sea, día del Dios Sol, Sunday. ¿Verdad? Sí, día del sol. Entonces es la adoración a los astros que está condenada en la Torá. Cuando Israel iba entrando a su tierra, guárdate de no adorar al ejército de los cielos, al sol, a las estrellas, a la luna. Y es lo que hacen las naciones y las religiones. Bendito sea el Eterno. Bueno, vamos a entrar rápidamente, ¿verdad?, a lo que es la parashá Mexorá. La parashá Mexorá significa infectado. Significa infectado. Vamos a leer la escritura en el libro de Balcán, que es Levítico. Bendito sea el Eterno Israel. Aleluya. Vamos a leer en el capítulo 14, del 1 al 6. Balcán, Levítico 14, del 1 al 6. Aleluya. Dicen amén, hermanos. Aleluya. Dice, lo grande es que dice, bienaventurado el que lee y el que oye. Bendito sea el Eterno. Dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Bendito sea el nombre de Dios. Inclinemos nuestros rostros. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mikostat b'tzivanu la'asot b'divrei Torah. Bendito seas, Padre, creador del universo, creador del cielo y de la tierra, que nos santificas con tus mandamientos y nos has dado la luz de tu Torah. Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. Entonces, me entendieron, ¿verdad?, que hay 2 polos aquí. Entonces, la iglesia romana ha tergiversado los mandamientos, y también la iglesia protestante ha tergiversado los mandamientos al quitar uno de los 10 mandamientos. Y cuando en toda la escritura, en los profetas, en el Brit Hadashah, que son las escrituras de los apóstoles, nunca se menciona de que el Shabbat esté ya derogado, que esté sustituido. Nunca se menciona. Se mencionan los mandamientos de manera genérica. Y yo no sé, ¿verdad?, si usted ha leído la escritura, si usted lo ha leído así, se mencionan los mandamientos de manera genérica. Incluso en el primer libro de Juan, en las 3 epístolas, Juan es uno de los que menciona
Yohanan, ¿verdad? En hebreo es uno de los que menciona el guardar los mandamientos. Entonces, y usted puede hasta subrayarlo en la primera epístola de Juan, ¿verdad? Entonces, si le amamos, dice, guardaremos sus mandamientos. Entonces, y este es el que ama a Dios, el que guarda sus mandamientos. Entonces, hay una gran cantidad de énfasis. ¿Y cuáles mandamientos? Los únicos mandamientos que existían en ese tiempo eran los mandamientos que estaban en la Torá, o sea, en los libros escritos por Moshe, por los profetas, que se llama el Tanakh, en hebreo, el Tanakh. Entonces, esos son los únicos libros que se mencionan, ¿verdad? Entonces, Tanakh se escribe así, de esta manera, ¿verdad? Entonces, Tanakh significa Torá, escritos y profetas. Torá, escritos y profetas. Es una sigla hebrea que designa todos los escritos de Moisés y de los profetas, ¿verdad? Entonces, pero hablando intrínsecamente o genéricamente, la palabra del Eterno está basada en los 5 primeros libros. En los 5 primeros libros, ¿verdad? De la escritura que se le dieron a Moshe. Entonces, se habla de la ley de Moisés, pero se habla en el sentido de que Yahweh le dio la Torá a Moshe para que la transmitiera al mundo. Y esa Torá ha pasado a nosotros, bendito sea su nombre. Entonces, no hay ningún pasaje, repito, en la escritura, más bien hay 162 pasajes, si usted busca la concordancia, que exaltan el día de Shabbat, tanto en el Tanakh como en el Brit Hadashah, que significa pacto renovado o nuevo pacto, Brit Hadashah, o sea, así como lo están escuchando, Brit Hadashah. Entonces, ese es el pacto que vino a cumplir Yeshua HaMashiach, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, a morir por nosotros. Bueno, la Parashá Metzorah es la continuación de la parashá anterior que estuvimos viendo, ¿verdad? La parashá Tazria. Bendito sea su nombre. Entonces, en esta parashá se continúa mencionando la manera en que el que está infectado de la enfermedad de la piel pueda purificarse. Aquí nosotros miramos otra de las iniciativas maravillosas que hay en las Escrituras, que a través de estas instrucciones que el Eterno da en estos libros, se da la manera cómo puede tener solución el que transgredió las Escrituras para llegar nuevamente a restablecer su relación con el Eterno. Eso es completamente contrario al espíritu que se dice sobre los libros de Moshe, o sea, sobre los libros que Yahweh les dio a Moshe, de que no había gracia. Esa es una mentira que el romanismo pasó al protestantismo, y el protestantismo lo cree, de que no había gracia. Entonces, desde el momento en que Yahweh está dando esta orientación de que la persona que está infectada y que está catalogada como Metzorah en el hebreo, debe de ir al sacerdote. ¿Por qué debe de ir al sacerdote? Porque esta enfermedad era de origen espiritual. Esta es una enfermedad de origen espiritual. Y por eso es que se daba la palabra de que fuera donde el sacerdote. Y el Shabbat pasado nosotros dijimos de que esto nos enseña de que nosotros no somos autosuficientes, que siempre tenemos que depender de alguien para una guía espiritual, porque nosotros no nos vemos nuestros errores. El que nos ve el error es el otro. Pero el otro tiene que ser una persona calificada. Yo he conocido a otros que usted llega y le cuenta su pecado y después lo anda divulgando. Y eso es parte de la enseñanza que nosotros estuvimos viendo y vamos a seguir viendo el día de hoy. Entonces tiene que ser una persona calificada, y a la altura del ejercicio de estos sacerdotes
nadie podía actuar indebidamente, porque el Eterno estaba estableciendo las bases para que el sacerdocio fuera un sacerdocio santo y que sirviera al pueblo. El sacerdocio no descansaba. Día tras día estaban oficiando ellos sacrificios. Los levitas no descansaban. Día tras día ellos estaban ayudando a los sacerdotes. Tanto los levitas como los sacerdotes eran de la misma tribu, pero el sacerdote era de la familia de Aarón, y ellos eran los únicos autorizados para presentar las oraciones y la sangre, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo. De allí todos los levitas de las diferentes familias de la tribu de Leví eran los que servían en las actividades, en la limpieza, en la provisión y en la ayuda que se daba a los sacerdotes, que eran los que estaban ministrando. ¿Cuántos alaban el nombre del Eterno de Israel? Entonces nosotros vemos, por ejemplo, veamos aquí en Vallicrán, Levítico, capítulo 14, versículo 33. Vallicrán 14, versículo 33. Aleluya, bendito sea su nombre. Si alguien lo tiene, ¿verdad? Lo lee. Son el 33. El 33 y el 34. Escuchen bien cómo dice ese pasaje. Habló también Yahvé a Moshe, a Aarón, diciendo: cuando hayáis entrando en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Amén. ¿Quién dice que es el que pone la plaga en alguna de las casas? ¿Quién dice que es el que pone las plagas? Volvamos a leer, ¿verdad? Para que captemos. Habló también Yahvé a Moshe, a Aarón, diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna de las casas de la tierra de vuestra posesión. Amén. Entonces, ¿quién es el que envía ese juicio de lepra? Yahweh. Aleluya. Entonces, ¿pero por qué se envía ese espíritu o esa plaga? Porque se habla de una plaga. Que el que la poseía se mencionaba que tenía el Saraat. Que tenía el Saraat. O sea, que estaba pegado con la enfermedad. La enfermedad se llamaba Saraat. Y esta enfermedad era de origen espiritual. Porque hay enfermedades que vienen por origen espiritual. Aleluya. Y Yahweh daba el proceso para que la persona, si recapacitaba, porque hay personas que no recapacitan, entonces esta persona podía llegar al sacerdote y someterse y expresar arrepentimiento, y esta persona tenía que pasar un proceso de purificación que implicaba salir fuera del campamento de Israel por 7 días. A los 7 días se volvía a presentar y esta persona se revisaba nuevamente, y si esa persona había tenido un arrepentimiento sincero, esa persona se le consideraba limpia. ¿Cuántos alaban a Yahweh? Amén. Se le consideraba limpia. Entonces aquí nosotros vemos entonces que hay gracia. ¿Quién dice que no había gracia? Amén. Si la Torah es gracia, los mandamientos son gracia, y a través de los mandamientos es que se nos dio a nosotros a Yeshua, a Mashiach. Entonces, el Metzorah es la persona que se describe que está infectada, y tenemos el otro término, ¿verdad? El otro término Saraat, que describe la enfermedad en sí. Desde el punto de vista hebreo, esa enfermedad no era lepra, pero sí era una enfermedad que afectaba la piel de la persona. No era la enfermedad. Entonces hay una mala traducción cuando se dice que es lepra.
La enfermedad se llamaba Sarahat. Y se decía que el poseedor de esa enfermedad se le catalogaba que tenía Mexorá, o sea que estaba infectado. Pero si era de origen espiritual, esto quiere decir que había una causa. Amén. Que había una causa. Entonces, y es por eso que acá se nos habla de un término especial hebreo determinado Lashon Hara. Lashon Hara es la palabra perversa. Lashon Hara es la palabra. La lengua mentirosa. La crítica destructiva. La murmuración. Las ofensas. Las malas palabras. Las malas palabras. La blasfemia. Aleluya. El denigrar a las demás personas. En acusarlas. El acusarlas falsamente. El humillarlas. El humillarlas. No, ya en ese vamos a explicar eso ya viene. La murmuración. Entonces, la murmuración. Entonces, cuando la persona cometía la Lashon Hara, entonces esa persona era pegada con la enfermedad de Sarahat, una enfermedad espiritual que afectaba el cuerpo físico de esa persona. El Lashon Hara separa, ¿verdad? Separa al que habla con la persona a la que le está comunicando su Lashon Hara. O sea, la lengua perversa separa de la persona a quien ella le está hablando el Lashon Hara. O sea, la lengua perversa. Ahora, ¿por qué se le pedía a que cometía Lashon Hara que llevara pájaros, en virtud de que llevara una oveja o en virtud de que llevara un becerro, cuando ella había cometido el Lashon Hara? ¿Por qué se le pedía? ¿Qué hacen los pájaros cuando amanecen? ¿Qué hacen los pajaritos cuando amanecen? Cantando. Cantando para que... Cantan, ¿verdad? ¿Y cantan solo en la mañana? ¿O pasan cantando todo el día? Pasan cantando, si es posible, en las horas que puedan cantar, ustedes lo escuchan. Aquí una vez estuvimos una tarde escuchando un pájaro, cantaba pero de una manera melodiosa, muy maravillosa, y nosotros hasta le estuvimos silbando y el pájaro como que nos contestaba también el canto. Entonces, ¿qué es lo que hace un pájaro? Para él es fácil cantar, trinar, balbucear el trinar, porque la persona que habla la Lashon Hara es comparada con un pájaro que no se detiene en estar hablando negativamente de los demás. Aleluya. ¿Cuántos creen que vivimos en una sociedad que está llena de la Lashon Hara? Por ejemplo, el hermano Harvey se ha encontrado con la Lashon Hara en su trabajo. Con lengua perversa, con calumnia, con lenguas malignas, con lenguas crueles, con lenguas mórbidas, con lenguas destructivas. Y la palabra del Eterno nos dice a nosotros cosas interesantes, ¿verdad? Leamos Deuteronomio 24, versículo 9. Deuteronomio 24, versículo 9. Y otra persona que me lea, le voy a pedir a mi esposa lea Deuteronomio 24, 9, y a Denis Números 12, del 9 al 15. Números 12, del 9 al 15. O sea que la persona que habla la Lashon Hara
instintivamente va a ser aislada del resto de las personas. ¿Por qué? Porque va a ser considerada una persona chismosa y que está viviendo solo de la crítica de los demás para buscar cómo ser importante y destruyendo la dignidad de los demás. Eso es abominación ante la presencia del Eterno. Entonces, así como la persona separa a la persona de la quien está hablando, por ejemplo, si yo hablo de Denis, y yo no he hablado con Denis, pero yo hablo de Denis con Harvey, y fíjate que Denis aquí, fíjate que Denis allá, entonces, en primera instancia, yo estoy transmitiendo mi veneno a Harvey. Si yo fuera constructivo, yo voy y hablo con Denis. Denis, fíjate que estoy viendo que pasa esto y esto y esto. Ya como lo he hecho siempre, ¿verdad? Que he hablado, entonces, con él. Entonces, pero si yo no estoy basado en la verdad, yo estoy haciendo partícipe al hermano Harvey del pecado de la Lashon Hara. Y luego, si Harvey se encuentra con Denis y le dice, fíjate que así, me digo, hermano Denis, entonces, ¿cómo se sentirá el hermano Denis? Defraudado. ¿Y qué es lo que hace? ¿Se acerca o se separa de mí? Me separo. Porque la Lashon Hara separa a la persona que la habla de la persona que escucha. Y eso es algo que ha destruido terriblemente matrimonios. Han habido matrimonios destruidos porque le dicen, mira, tu esposa te anda engañando y la miré como un hombre por allá. Amigos. Han habido familias que han sido destruidas y ha entrado el odio de un hermano contra otro o de un hijo contra una madre. Como Caín y Abel. Como el caso de Caín y Abel. Han habido trabajos destruidos, negocios destruidos, y se han producido guerras por el Lashon Hara. El Lashon Hara es una fuerza de este órgano que se llama lengua, que está mezclado con sólido y líquido. Quiere decir que lo que habla tu lengua no solo tiene implicaciones espirituales, sino que tiene implicaciones físicas también. Amén. Tiene implicaciones físicas. Entonces, si nosotros maldecimos, no solo estamos violando la Torah, sino que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, le estamos haciendo daño a la persona que escucha y le estamos haciendo daño de la persona de quien nosotros estamos hablando. El 15, entonces se habla de los efectos que produce y ahí dice que estaba leprosa, pero la enfermedad en hebreo se llama Sará. Pero ahí es porque ella criticó al hermano por tener a una esposa Cushit, que era morena. Sí, ahí Era así como Lolita, ahí morenita. ella hizo crítica, incluso Aarón consintió en esta crítica llamada Lashon Hara en hebreo. Entonces, y dice que Yahweh se encendió en ira. Es terrible eso, ¿verdad? Ahora, la enfermedad Sarah no solamente estaba implicada con la destrucción de la piel. Primero aparecía una mancha oscura y posteriormente la piel se emblanquecía y iba deteriorándose la piel. Entonces, pero era una enfermedad enviada como juicio, como leímos allí en Levítico 14. Cuando yo, no, peor todavía, peor. O sea, era una enfermedad similar a la lepra. El hebreo dice de que no era lepra, pero era una enfermedad similar a la lepra. Se ha traducido como lepra en español, por el parecido que tiene esa enfermedad con la Sarah. Entonces, en este caso, aquí hay una violación de otro mandamiento que es diferente al mandamiento que aparece en Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 13. Leamos ese pasaje, Éxodo
en el capítulo 20, en el versículo 13, falso testimonio, ¿verdad? Entonces, otras traducciones dice no mentirás, no mentirás. Entonces, pero la lashon hara es otra violación, porque la persona está rebajando la dignidad de otra persona, está denigrando la dignidad, ¿verdad? Aquí sería este punto, está atacando la esencia de la personalidad de un individuo. Entonces, y eso es lo que hace terrible el pecado, porque recordamos que el lashon hara se compara en calidad de pecado con la inmoralidad, con la idolatría y con el asesinato. Oiga bien, la lashon hara se compara con la inmoralidad, con la idolatría y con el asesinato. O sea, ese nivel de potencial destructivo tiene el lashon hara. ¿Cuántas personas han matado por haber sido un lashon hara? Hablado, y muchas veces hablado en falsedad. Entonces eso es terrible, y Yahweh dice que el que comete la lashon hara tiene que ser separado para que aprendan disciplina. A ver, ¿dónde podemos nosotros encontrar en la escritura el primer lashon hara que se habló? ¿Quién? Hasatán fue el que habló el primer lashon hara. ¿Y qué fue lo que dijo él? En el jardín del Edén. ¿Qué fue lo que dijo a Java? ¿Qué dijo? De que iba a ser más grande que Dios. Ajá. Si hacía qué. Si comía el fruto del árbol. Amén, pero tú no estás comiendo el fruto del árbol ahorita, ¿verdad? Sí, entonces estás comiendo otra cosa, no el fruto del árbol, ¿verdad? Entonces, si comía del fruto del árbol, dice, en otras palabras, él estaba diciéndole, Elohim te está engañando, porque él sabe que cuando ustedes coman, ustedes van a ser como él, y van a tener mucha sabiduría y mucho conocimiento. Entonces, él en ese momento habló el primer lashon hara, o sea, Satanás por medio de la víbora. Entonces, ¿y cuál fue el resultado? El juicio que se le lanzó a la serpiente. ¿Qué se le dijo a la serpiente? Y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. ¿Por qué? Porque el que habla lashon hara tiene que ser separado para que reciba un proceso, un juicio que lo lleve a la purificación. Que lo lleve a la purificación. Entonces, esto es una enseñanza en la que nosotros tenemos que llegar a un dominio de la lengua. A un dominio de la lengua que, como dije, es líquida y es sólida a la vez. O sea, representa la parte espiritual y representa la parte física. Porque la lengua es la que tiene poder creativo. La creación es producto de la palabra. La creación es producto de la palabra. Entonces, puedo decirle, si yo le digo a Harvey, yo te odio con todas mis fuerzas, entonces Harvey se va a sentir, qué amor que me expresa, ¿verdad, Emanuel? Entonces, él va a sentir que sus nervios se constriñen, va a sentir que se estresa, porque esa palabra tiene poder. ¿Quién fue uno de los gobernantes de América del Sur? ¿Quién fue uno de los gobernantes que habló en América del Sur y cometió un terrible lashon hara? Ustedes no ven el imperio yanqui, ustedes no ven la masacre que el Estado genocida de Israel cometió contra un grupo de pacifistas
que iban llevando una carga humanitaria al pueblo palestino que está en Gaza, rodeado por todos lados por Israel, no les permiten ni agua. Masacraron una gente ahí, ustedes lo vieron, ¿verdad? Bueno, vean ustedes Estados Unidos. Estados Unidos lo que dijo que está preocupado. Están preocupados. Imagínense, Alcalá, Dios nos libre, que eso hubiera ocurrido en aguas venezolanas. Ya estaríamos invadidos. Tengan la seguridad que ya nos hubieran invadido. Pero no, como es Israel, se le permite de todo. Entonces, ese es un ejemplo de doble moral. El gobierno de Obama condena el terrorismo, siempre y cuando no sea cometido por ellos mismos. Por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo, levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Correcto, entonces hay una secuela terrible de muerte. Sí, hay una secuela terrible de muerte. Y eso sigue en ese lugar. Porque la palabra no se equivoca, porque la Chunta separa. ¿Y cómo está Venezuela? Está separada. Venezuela tristemente está separada y nosotros tenemos que estar orando, ¿verdad?, por esos países para que llegue una solución a mediano plazo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces luego la Chunta ataca la esencia de la persona. Se cuenta la historia de Shalom. Se cuenta la historia de un rabino. Llegó uno de sus miembros y le confesó que había cometido la Lashon Hara. Entonces, y quería buscar una solución, ¿verdad?, a esa Lashon Hara, porque había afectado a otra persona. Es un paso muy bueno que una persona diga, pues yo quiero solucionar. Pero el rabino le dice, ve y cómprate 1 libra de semilla y te vas al campo tal y la riegas al aire en diferentes partes y ven y vuelve dentro de 1 semana, le dice. Entonces fue aquel hombre y regó la semilla. Entonces luego llegó la semana, aquí estoy, rabino, como usted me dijo, ahora ve y tráeme la semilla de nuevo. Ve y tráeme la semilla. Cuando él se fue, la sorpresa es de que todas las semillas, en donde quiera que las tiró,
habían hecho raíces y habían germinado ya. Y ya no podía hacer nada. Y regresa donde el rabino y le dice, no puedo, es imposible, no te puedo traer la semilla porque ya no existen. Ahora lo que existen son nuevas plantas. Esta enseñanza, que Yahweh te hace ver tu culpa, pero Yahweh te da los medios para que vuelvas a comunión con Él. ¿Cuánto alaban el nombre del Eterno? Y muchos de nosotros, de esta gran multitud que está aquí en este lugar, hemos sido culpables de la Shon Hara. ¿Sí o no? Hemos sido culpables de la Shon Hara. Incluso con lo que nos ha pasado a nosotros, muchas personas se nos han acercado y nos han dicho, y qué terrible lo que hicieron a ustedes, qué terrible lo que sucedió. Entonces, pero nosotros hemos tratado en lo posible de decir, bueno, tenemos al juez de toda la tierra, Él es el que decidirá todo asunto, y Él es quienes son sus hijos y quienes no son sus hijos. Y nosotros más bien hemos dicho, oremos por esas personas, oremos por su esposa, oremos por su familia, oremos por esos hermanos. Porque esa debería de ser la actitud nuestra. Dice la Escritura que cuando a Yeshua lo maldecían, respondía a él con maldición. Dice que él, aunque era maldecido, dice que no amenazaba, sino que encomendaba, dice, la causa al que juzga justamente. Entonces, al que practicaba la Shon Hara, ¿verdad?, se le denominaba que tenía Mexorá. Y Mexorá significa eliminar lo malo. Mexorá significa eliminar lo malo. Aleluya. O también estar infectado, porque el hebreo tiene una riqueza en las palabras que nosotros nos quedamos sorprendidos de toda la luz que puede darnos. Entonces, ¿cuál era la salvedad que Yahweh le daba a esta persona? Cuando una persona comienza a brotarse en la piel, o comienza a mancharse la piel, o comienza a tener un, como dijo Harvey, como una, dijiste, sarpullido, varicela. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el cuerpo en ese momento? El cuerpo se está defendiendo. Y al aparecer las erupciones y las manchas cutáneas, ¿verdad?, en la piel, entonces lo que está haciendo el cuerpo es tratando de limpiarse y eliminar las toxinas. ¿Verdad que sí? Cuando el cuerpo está con calentura, es el cuerpo que está luchando contra las bacterias para tratar de sacarlas del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esta situación? Que el mismo cuerpo está en un proceso de limpieza cuando identifica que tiene una enfermedad. Entonces, aquí Yahweh identifica que la persona está pegada con Mexorá a través de una enfermedad llamada Sarada. Entonces, necesita luz también ella en medio del mal para librarse de ese pecado y volver a restablecer su relación con el Eterno. Bendito sea su nombre. Hay algo interesante también, que en las manchas que aparecían en esta enfermedad Sarada se les llamaba nega. Así como se menciona, cuando aparecía la mancha se decía es nega, cuando aparecía primero la mancha. Entonces, así como escucha, N-E-G-A, nega. Entonces, y estas manchas se les determinaba como nega. Incluso cuando ya estaba la llaga, se le llamaba nega. Entonces, pero cuando esta palabra en hebreo, nega, entonces se alternan, cuando estas letras de la palabra nega se alternan, entonces encontramos nosotros la palabra onek. Encontramos la palabra onek. Pues aquí nosotros tenemos nega, y haciendo una alteración de la palabra, entonces aparece otra palabra que se llama onek. Entonces, nega significa mancha, que es la que aparece producto del juicio, porque es un juicio. Muchas enfermedades son producto de juicio. Pero onek significa placer
gozo, contentamiento. Entonces, dentro de la raíz de la misma palabra nega, entonces aparece la palabra oneg, entonces, y aparece un contraste de lo que la persona está padeciendo a lo que la persona va a recibir si se somete al proceso de purificación. Y en ese proceso de purificación, él tiene que pedir perdón por haber practicado la Lashon Hara, por haber practicado palabra perversa, por haber dañado a una persona que por murmurar contra ella la aisló. Entonces él mismo tiene que someterse a un proceso de aislamiento para que él mismo también pueda ser purificado y curarse del Lashon Hara. Aleluya. Entonces, cuando la persona llega a un arrepentimiento, se presenta donde el sacerdote, entonces en vez de aparecer culpabilidad, entonces vuelve el placer de saber que está en la bendición del Eterno, vuelve el gozo de saber de que ha sido perdonado, vuelve el contentamiento porque ha sido sanado. ¿Cuántos alaban el nombre del Eterno? Aleluya. Entonces tenemos que saber que la palabra tiene poder. Tiene poder para construir o tiene poder para destruir. Vamos a pasar en Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Las palabras tienen poder. Bendito sea su nombre. Entonces, leamos ese pasaje ya para concluir. En Proverbios 18:21. Hay varios pasajes, ¿verdad? Pero vamos a mencionar este. Proverbios 18:21. El mismo Yeshua mencionó: por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Entonces, como creyentes nosotros de la Escritura, entonces tenemos que andar conforme a la Torah. ¿Quién lo tiene el pasaje? Léelo. La muerte y la vida están en poder de la ley, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué le parece? La muerte y la vida están en poder de la ley, y el que la ama comerá de su fruto. Y en Proverbios dice: guarda tu lengua del mal. En Proverbios capítulo 3, y de tus labios de hablar engaño. Entonces, ¿qué significa esto? Donde el Eterno nos habla que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra lengua, en la casa, en el trabajo, con los vecinos, en el bus, con nuestros amigos o compañeros en la universidad, en donde quiera que andemos. ¿Por qué? Porque nuestras palabras van a construir o nuestras palabras van a destruir. Y lo terrible es que puede venir un juicio. Mencionábamos, hermanos Harvey, que Yeshua se basaba todo en la escritura, en la Torah, de su padre que le puede dar a Moshe. Entonces, y los mismos judíos hablan en relación al poder de la palabra, que el Lashon Hara fue lo que destruyó el templo hace 2000 años. El Lashon Hara fue lo que destruyó el templo. ¿Y qué es el Lashon Hara? Estar en contra de los mandamientos, estar en contra de la Torah, estar en contra de amar a tu prójimo. ¿Y cuál es el ejemplo máximo? Yeshua. Pero cuando, claro, Yeshua señalaba pecado, él señalaba pecado. Cuando le hablaron de Herodes, él dijo: esa zorra, dijo. Cuando él encontró a los cambistas en el templo, les dijo ladrones. Les dijo ladrones, pero con justa propiedad, porque estaban transgrediendo la Torah. Cuando en Mateo capítulo 21, él le hace terribles acusaciones basadas en la verdad a los fariseos: hipócritas, sepulcro blanqueado. Entonces tenemos que diferenciar lo que es la Lashon Hara de lo que es algo realmente comprobado y que está causando daño a un gremio, a una familia. Especialmente en la familia debemos de tener cuidado de la Lashon Hara. Entonces,
¿Qué son algunas palabras de la Lashon Hara? Tú eres un inútil. Tú no sabes hacer nada. Tú no sirves para nada. El que propaga la Lashon Hara destruye. Destruye a sus hijos, destruye a su esposa, destruye a su esposo, destruye sus relaciones con los demás y vive una vida aislada. Y allá, cuando pasan los años, y aquel fulano de tal que le pasó, murió. De repente ella lo levantó un carro y ahí quedó. Y mirá, como 4 pelados en el funeral nada más. Como 4 pelados nada más en el funeral. Miren qué cosa más terrible. Entonces como 4 personas nada más, en vez de haber llegado 500 personas. Sí. Sí. Entonces tenemos que tener cuidado cuando una persona dice, mira, pero fíjate que a mí me lo dijeron. Pero si es verdad, contame lo que quiero saberlo. ¿Sí? Entonces, si dijeran algo de mí también, yo lo acepto. Es decir, porque ellos han hablado de la Lashon Hara. ¿Y qué tiene? ¿Y que acaso no es la verdad? Entonces hay un sinnúmero de expresiones que nosotros damos a conocer, donde decimos que no nos importa cómo se puede sentir la dignidad de otra persona por lo que nosotros decimos. Y eso es pecado ante la presencia de Dios. Entonces, cuando Yeshua dijo, de cierto Dios que no quedará piedra sobre piedra. Entonces, si nosotros leemos, vuelvo y repito, estos pasajes del 12 en adelante de Levítico hasta el 14, ahí dice que la mancha no solo aparecía en la piel de la persona, la mancha podía aparecer en la casa de la persona o de la familia que hablaba la Lashon Hara. Y esa casa, el sacerdote tenía que decir que tenía que ser demolida hasta los cimientos, y nadie podía habitar más esa casa. ¿Qué es lo que sucedió con el templo? No quedó piedra sobre piedra, porque los mismos rabinos judíos aceptan que el Lashon Hara fue lo que destruyó el templo a través de los romanos. Entonces, que nuestro hablar, hermano, sea constructivo. Que podamos adorar las cosas bellas de la naturaleza y mirar las cosas buenas que tiene nuestro prójimo. Amén, hermano. Amén. Entonces, a mí me pueden decir, uy, qué panzón que está ese hermano. Entonces se van diciendo a otros, pero ¿por qué no me dicen, hermano? ¿Por qué no hace su ejercicio, verdad? Y baja de peso. Un poquito, porque es bueno, porque dicen los médicos que entre más grande la barriga, más problemas para el corazón. ¿Cuántos alaban en nombre del Eterno? Entonces, nosotros tenemos que ser claros, ¿verdad? Entonces, juzgar justamente, dice la palabra, y hablar constructivamente. ¿Cuánto alaban en el nombre del Eterno? Y si no tiene barriga y está flaquito, está muerto ya. Entonces, que son la Lashon Hara. Entonces, que a nosotros, no, uno de los pecados que consideran los hebreos más terribles es el pecado de la Lashon Hara. Entonces, del cual nosotros debemos de cuidar. Pongámonos en pie, hermano.